la doctora Irene Alvarado. La doctora Irene Alvarado es médico especialista en nutrición y dietética, es profesora de la Universidad Espíritu Santo y además es parte del staff de la clínica Omni Hospital. El día de hoy nos va a hablar acerca de la nutrición en el embarazo. Damos paso a la doctora. Hola, muy buenas noches con todos. Soy la doctora Irene Alvarado Aguilera y bueno, ya me presentó el doctor y el día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante, muy apasionante como es la nutrición en el embarazo. Para ello, quisiera primero poner los temas que se van a tratar esta noche. Vamos a revisar los cambios corporales durante el embarazo, algo muy breve, la ganancia de peso que debe haber durante los trimestres del embarazo, los requerimientos nutricionales, así como vamos a enfocarnos en ciertos nutrientes basados en alimentos recomendados durante esta etapa. Para ello primero hay que definir un poco los periodos o los tiempos que hay en el embarazo. El periodo del embarazo va a ser aquel tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el momento del parto. Esto tiene un promedio de 280 días, equivalente a las 37 a 40 semanas de gestación. En ginecología o en medicina, pues el embarazo, el periodo de la gestación se lo divide en trimestres y es así que hablamos de primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. El primer trimestre, un poco para recordar, corresponde a el tiempo transcurrido desde la fecha de la última menstruación hasta la semana 13. El segundo trimestre abarca desde la semana 14 hasta la semana 26 y el tercer trimestre correría a partir de la semana 27 hasta la fecha de parto, ¿no? Que pueden ser 37, 40 semanas. Bien, entonces primeramente vamos a revisar cuáles son los cambios corporales que hay durante el embarazo para entender un poco también la parte de la nutrición. Un primer aspecto que hay que comprender que en el embarazo ocurre es el aumento del volumen sanguíneo. Se incrementa a partir de la 8ª semana del embarazo, ¿sí? Y corresponde a que dentro de este periodo del embarazo, el volumen sanguíneo aumenta en un volumen de 1.200 a 1.500 mililitros ya al final del embarazo. Por ende, lo que generalmente ocurre es que hay un incremento de eritrocitos en un 18%. Este aumento del volumen plasmático junto con la concentración que disminuye de la hemoglobina es lo que genera en las mujeres lo que se conoce como la anemia fisiológica del embarazo, ¿sí? Junto a esto también es importante recordar que hay aumento del líquido amniótico que se va formando conforme transcurre la gestación y esto también puede dar lugar a que en la paciente disminuyan los niveles de albúmina y es por esto que vamos a encontrar en las mujeres presencia de edemas o exceso de líquidos en el espacio extracelular. Este es uno de los cambios importantes que ocurren. Por ello, durante el embarazo, una necesidad muy importante a cubrir a través de la dieta es el hierro, ¿sí? Recordemos que el hierro, a más de la demanda propia de la madre, también tiene que ver con las otras estructuras que se desarrollan en todo este periodo. Una parte va a estar dada por el requerimiento que el feto necesita, otro por el aporte que se requiere para formar los tejidos de la placenta y el cordón umbilical, así como la cantidad de sangre que se va a perder durante el proceso del parto. Dentro del periodo de la gestación, la mujer sufre cambios también en su composición corporal y lo más llamativo es que incrementa mucho la reserva de grasa en el cuerpo. Aparece en el primer trimestre y luego al final del embarazo ya esto se va haciendo más lentamente. Tal vez en un principio es cuando más hay un incremento en la reserva de grasa, ¿no? Justamente esta reserva que el cuerpo hace, este cambio corporal que la mujer tiene, es para cubrir ese gasto energético que va a necesitar para el periodo de la lactancia, ¿no? Entonces, es por ello que cuando la mujer en el periodo de la lactancia no da de lactar, muchas veces vamos a ver que tiende a tener una acumulación o un exceso de tejido graso en el cuerpo, ¿no?
Bien, otro cambio importante que se da en este periodo son los cambios a nivel del sistema cardiovascular y pulmonar, ¿no? Tenemos aspectos como ya se mencionó, que es el aumento del agua corporal total y del volumen plasmático, que muchas veces en los primeros trimestres del embarazo genera que la presión arterial pueda descender. Y también estos cambios que estamos mencionando pueden generar una mayor necesidad de oxígeno. Y es ahí cuando vamos a ver que la mujer puede referir una sensación de falta de aire o dieta, ¿no? Conforme también va la mujer progresando en las etapas, esta capacidad, este volumen pulmonar se va a ver disminuido y por ende la capacidad también pulmonar se reduce, ¿sí? Entonces ese es otro cambio o aspecto a considerar. Dentro del aparato gastrointestinal, obviamente tal vez es el cambio más notorio en algunas mujeres cuando al inicio pues presentan náuseas y vómitos y muchas veces en el primer trimestre las mujeres pueden presentar pérdida de peso, lo cual debe ser muy bien evaluado porque no es permisible o no debería permitirse que se pierda peso en forma descontrolada, porque eso también perjudica no solo a la madre, sino a la formación del bebé, ¿no? Estos cambios que ocurren en la mujer, recordemos que son por los cambios hormonales que la mujer está atravesando, porque existen niveles aumentados de la progesterona y de la hormona gonadotropina, ¿no? También conforme el niño va creciendo, vemos que genera una disminución de la motilidad intestinal y una molestia que va a ser común ya generalmente en la última etapa del embarazo, va a ser el problema de la constipación, ¿no? Que vamos a ver generalmente en el tercer trimestre. Y también otro aspecto importante a considerar es la presencia de regurgitación y acidez, que también se da justamente porque el bebé, al ocupar el espacio de la cavidad abdominal, genera este efecto en la mujer, ¿no? Acidez y reflujo. También es importante mencionar que hay trastornos renales. Los riñones tienden a agrandarse ligeramente, pues hay un aumento del volumen sanguíneo, como ya hemos mencionado, y esto genera que hay un aumento en la tasa de filtrado glomerular, que generalmente se puede elevar al 50% en la primera etapa del embarazo, y esto es también una causa de que las mujeres desarrollan edema en las extremidades inferiores. Por ende, podríamos mencionar en esta parte que siempre el control de sodio en la dieta va a ser un aspecto fundamental para evitar que haya mayor acumulación de líquido en la mujer y no vayan a haber luego complicaciones al final del embarazo, ¿no? Y otros cambios que también es importante mencionar es que como todos los órganos están sometidos a estos cambios y modificaciones, tanto en su tamaño, en su funcionabilidad, ¿no? Hay cambios en el sistema del músculo esquelético, a nivel del metabolismo también hay un incremento de las demandas energéticas, los cambios hormonales que generan muchos cambios y afectan mucho la funcionabilidad del tracto gastrointestinal, como hemos mencionado, el aumento de la temperatura basal, cambios en la piel, se pueden incrementar los niveles de colesterol y triglicéridos, así como alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Todo esto es parte del proceso del embarazo, inclusive pueden haber alteraciones del sistema nervioso que generan que la mujer tenga trastornos en el sueño, neuralgias, dolores de cabeza, cefaleas. Bueno, cada mujer es distinta, ¿no? Pero todos estos cambios son producto de todo este proceso que la mujer está transcurriendo, ¿no? Bien. Habiendo revisado un poco estos aspectos generales de los cambios que la mujer tiene durante el embarazo, vamos a revisar cuál debería ser la ganancia de peso durante el embarazo. ¿Cuánto entonces es el costo energético que una mujer durante el embarazo requiere? En promedio, vamos a mencionar que los diferentes institutos, tanto la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Medicina, nos habla que el requerimiento puede ser aproximadamente 300 calorías extra a partir del segundo trimestre del embarazo. Por ende, hay un incremento en la demanda energética.
Y hemos visto que esta demanda que se incrementa servirá como la fuente de reserva para la mujer y sobre todo para el periodo que viene después, que es la lactancia, ¿no? Es importante entender aquí que esta ganancia de peso, menos de la mitad del peso de una embarazada, que tiene un peso normal, comprende, ¿sí?, el peso en realidad del propio feto, el peso que constituyen los demás órganos que se empiezan a formar, como es la placenta, el mismo líquido amniótico, pero también parte de este peso va a ser obviamente el que corresponde a los tejidos maternos, a los líquidos que la mujer empieza a acumular, al incremento del volumen sanguíneo y a la misma adiposidad que es parte del proceso del embarazo. Aquí tenemos una imagen que nos permite un poco tener más claro del valor en promedio que una mujer que empieza con un embarazo con un peso sano, que va a ser más o menos entre 2 y 13 kilos, ¿a qué corresponde cada uno de las ganancias de este peso, ¿no? Vemos que entre 3 y 3.8 kilos corresponderá al bebé, al feto. Tenemos también que una parte va a estar dada por las reservas de grasas y proteínas que hemos dicho, así como la reserva de sangre, el volumen que incrementa 1.8 kilos, 1.2 de los líquidos tisulares, 0.9 kilos corresponde al útero, el líquido amniótico 0.7, la placenta y el cordón umbilical 0.6 kilos y el incremento del tejido mamario 0.4 kilos, ¿no? La suma de todos estos componentes va a ser la ganancia que la mujer tiene que tener al final del embarazo y que obviamente va a ser variable. Va a ser variable ¿por qué? Porque como vemos en esta imagen, la ganancia de peso de una mujer debería ser evaluada en el momento en que la mujer conoce que está embarazada. Y para ello, una herramienta muy útil es utilizar el índice de masa corporal. Y para recordar un poco esto, pues es la relación del peso en kilos dividido para la talla al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver en esta tabla? Que en la primera columna tenemos el aumento total al término que la mujer debiese tener en kilos, dependiendo cómo inició su embarazo. Si la mujer empezó con un bajo peso, es decir, un IMC menor a 19,8 de rango, esta mujer tendrá que ganar entre 12.5 hasta 18 kilos, porque debe de recuperar un poco el bajo peso con el que inicia el embarazo, ¿no? En un peso normal, con un rango de un IMC entre 19.8 y 26 de rango, pues la mujer deberá ganar entre 11.5 a 16 kilos en total en todo el embarazo. Y vemos en las dos últimas columnas que cuando la mujer empieza su embarazo con sobrepeso y obesidad, ¿sí?, es decir, IMC de 26 a 29 o mayor a 29, ya el aumento total debe ser mucho menor, deberá ir entre 7 a 11.5 kilos o de 6 a 7 kilos si corresponde a la obesidad. Pero un poco para entender la ganancia de peso, es importante darnos cuenta que también cuando uno va evaluando al paciente en cuanto a la ganancia de peso, la ganancia de peso debe ir siendo progresiva. Y en esta tabla, que es muy práctica, ustedes ven cuánto es el aumento que corresponde al primer trimestre del embarazo, es decir, hasta las primeras 13 semanas que hemos mencionado dentro de las etapas, ¿no? El rango es 2.3 kilos, 1.6, 0.9 kilos, dependiendo de cómo empezó el embarazo. Ya a partir del segundo y tercer trimestre, como vemos en esta tabla, el incremento, ¿sí?, de los gramos de peso, ¿sí?, va a ser semanal. El cálculo que uno debería hacer, ¿sí?, semanal. Entonces va a variar ya, obviamente, si está el paciente con obesidad o sobrepeso, ya la ganancia semanal será menor. Es importante mencionar aquí también, porque a veces hay la idea errónea de que si una mujer empieza el embarazo con obesidad, tiene que hacer dieta para perder peso. Y eso en realidad no debiese ser así, porque también vamos a perjudicar y va a afectar el embarazo. O sea, una mujer que empieza con obesidad no es que va a perder peso, simplemente se va a limitar a esos rangos de peso
porque con esa cantidad es lo justo para que el bebé se desarrolle adecuadamente y la mujer mantenga su metabolismo. Pero nunca someter a una mujer en periodo de gestación a una dieta, ¿no? Bueno, y acá yo les había puesto un ejemplo de cómo realizar esa valoración nutricional en la paciente de acuerdo al IMC. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene 22 semanas de embarazo, que inicia su embarazo con un estado nutricional normal. Su peso inicial fue de 55 kilos y en este momento pesa 60 kilos. Entonces, su ganancia durante el primer trimestre debiese ser 1.6 kilos, porque si recordamos la tabla anterior, pues por el peso, como tiene un IMC sano, ¿sí? Debería ganar 1.6 kilos, ¿no? La diferencia entre la edad gestacional que tiene ahora, que son las 22 semanas, menos las 13 semanas del primer trimestre, estamos hablando que nos quedan 9 semanas que hay que calcular, ¿sí? Entonces, esta mujer debiese ganar 400 gramos semanales. Como ya lleva 9 semanas que hay que calcular, 9 semanas por 400 gramos nos quedan 3.6 kilos, ¿no? Y al sumar esos 3.6 kilos, que es lo que debería haber ganado en el periodo que se encuentra ahora, más los 1.6, esta mujer ha ganado en total 5.2 kilos, que sería un rango adecuado. Entonces, lo importante es que en los periodos de control nosotros vayamos midiendo, pesando a la paciente e ir estableciendo metas y rangos semanales o mensuales para saber y de poderle explicar a la paciente cómo debe ir ganando peso, ¿no? Bien, aquí también tenemos una tabla que nos habla de las semanas de embarazo, ¿sí? Y los kilos que debe ganar de acuerdo a la etapa, ¿no? A la semana, ¿no? Obviamente es lo que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Mujeres con peso normal deberán comprender valores mayores, pueden tener una mayor ganancia, mientras que mujeres que ya empiezan un embarazo con un sobrepeso, pues los intervalos o la ganancia de peso va a ser reducida, menor, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante hablar del peso? Porque recordemos que una mujer que tiene un bajo peso, ¿sí? En el embarazo, que no tiene una ganancia adecuada de peso, pues va a estar asociado a eventos como infertilidad, cuando ya está embarazada, con un retardo en el crecimiento intrauterino, con niños con bajo peso al nacer y con una tasa de mortalidad perinatal alta. Entonces, por eso es importante, si la persona tiene un bajo peso, que cubra ese requerimiento. Asimismo, en el polo opuesto, si la mujer tiene sobrepeso u obesidad durante el embarazo, sabemos que pone en riesgo para que esta mujer desarrolle otras patologías que pueden ser importantes a futuro para ese bebé y inclusive para la misma salud de la madre, como es la diabetes gestacional, que en el momento del parto sea necesario hacer cesárea o utilizar forceps, que el niño pueda desarrollar alguna malformación congénita, la mortalidad perinatal también se ve incrementada, así como el riesgo de otras enfermedades no transmisibles como sería la diabetes tipo 2, la hipertensión, el cáncer, etcétera, ¿no? Vamos ahora a revisar los requerimientos nutricionales que deben hacerse, que debe conocerse durante el embarazo. Bueno, en esta tablita yo he querido poner algunos de los nutrientes más importantes que el niño necesita, sobre todo para su desarrollo cerebral y también para el periodo ya en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces vemos que como fuente energética, las proteínas, carbohidratos y grasas en la mujer embarazada son elementales porque van a permitir que el cerebro del niño se prolifere en todas las células, hayan todas las sinapsis y se desarrollen o se generen la síntesis de los factores de crecimiento. Cuando hay un efecto de carencia de cualquiera de estos nutrientes o de todos los nutrientes, el efecto global va a ser una afectación en la corteza y en el hipocampo y asimismo a nivel de la sustancia blanca. Entonces, es muy importante que la mujer durante el embarazo se alimente bien para evitar estos efectos, ¿no? El hierro, otro micronutriente muy importante, tiene que ver a nivel de la función cerebral
con la mielina, con la síntesis de las monoaminas, con el metabolismo energético de las neuronas y gliales, y es muy importante, ¿no? El zinc también, que se lo ha mencionado, tiene mucho que ver con la síntesis de ADN y con la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Vemos que todos estos micronutrientes, de alguna u otra manera, su efecto de carencia tiene una implicación importante en el desarrollo cerebral del niño. Por ello deben formar parte fundamental de la dieta. El cobre también está mencionado aquí porque tiene que ver también con la síntesis de los neurotransmisores, con el metabolismo energético neuronal y glial, así como con la actividad antioxidante. Los ácidos grasos de cadena larga, los poliinsaturados, van a estar estrechamente relacionados con la formación de mielina y con la sinapsis, ¿no? Su efecto de carencia va a tener una afectación a nivel de la corteza cerebral y de la visión en el ojo, ¿no? Y la colina también es otro elemento importante porque tiene que ver con la síntesis de los neurotransmisores, con la mutilación del ADN y con la síntesis de mielina. Bueno, y ahora, viendo un poco las recomendaciones, esta es una de las tablas que estaba en el material de lectura. Estos son los valores del Instituto de Medicina de Estados Unidos y vemos aquí primeramente los valores energéticos que van a variar un poco de acuerdo al trimestre del embarazo, ¿no? En el primer trimestre, en realidad la demanda es muy poca, no hay tanta demanda, pero conforme el embarazo incrementa, la demanda va siendo mayor, puede ser 340 calorías, pueden llegar a ser hasta 452 kilocalorías ya en el tercer trimestre. Vemos que en comparación a una mujer adulta, que es la segunda columna, los requerimientos de proteínas también se ven incrementados justamente para el desarrollo y la formación de todos los tejidos que hemos mencionado, ¿no? También en esta tabla podemos ver los requerimientos de las diferentes vitaminas y minerales. No nos vamos a enfocar ni a mencionar cada una de ellas, ya ustedes tienen el material donde pueden ir revisando, pero sí es importante ver a breves rasgos que muchos de los nutrientes aquí mencionados, durante el embarazo el requerimiento se ve aumentado, ¿no? Acá también les he puesto esta otra tabla. Esta, en cambio, es de la Academia Nacional de Ciencias del año 2002 y acá tenemos una tabla de la FAO-OMS, ¿no? Entonces vemos una comparación entre el requerimiento de una mujer normal que no está embarazada versus una mujer embarazada y vemos pues algunos cambios tanto a nivel del costo energético, a nivel de ciertas vitaminas como la vitamina C, vemos que el requerimiento va a ser un poco mayor, ¿no? Bien, ¿y por qué es importante mencionar estos aspectos de los requerimientos nutricionales, ¿no? Aquí esta tabla que yo les he puesto, la he colocado un poco para entender de manera práctica cómo debería estar estructurada la alimentación de una mujer embarazada para cubrir estos requerimientos que vimos en las tablas anteriores, todos números complejos que tal vez no sabemos cómo llegar a esa cantidad de nutrientes, pero vemos que en una dieta estructurada de 5 comidas al día y en algunos casos hasta una colación nocturna, ¿sí? Van a servir, incluyendo cada uno de los grupos alimentarios que vemos aquí, como son los lácteos, las fuentes energéticas que serían los cereales, el alimento proteico que va a ser el elemento generador de tejidos, ¿sí? Estructurando de esta manera, vamos a poder cubrir todos esos requerimientos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que en este ejemplo de menú, los lácteos están incluidos entre 3 y hasta 4 veces, ¿sí? Porque serían una fuente importante de calcio en una mujer, ¿sí? Vemos también que las frutas, los vegetales forman parte de este menú, entre 2 a 3 porciones diarias, y esto va a permitir que en la dieta de esa mujer haya un buen nivel de vitamina C, de ácido fólico, de vitaminas del complejo B, ¿sí? Y así podríamos ir mencionando cómo cada grupo alimentario va a cubrir ese requerimiento
que la mujer necesita. Obviamente, la porción o el tamaño de la ración va a depender en función de la característica individual que uno haga con la paciente. Eso va a ser variable, no es lo mismo porque cada mujer, una mujer va a ser más activa, otra menos, va a depender de su peso, de su contextura, ¿sí? De su metabolismo, ¿no? Bien, hablando un poco ya de los macronutrientes, hemos visto entonces que las proteínas son muy importantes, pero sobre todo a partir del segundo trimestre es cuando más el requerimiento se incrementa para cubrir ese 15 a 20% que puede ser necesario durante el embarazo. Debe asegurarse aquí que estas proteínas sean las cantidades adecuadas, como hemos mencionado, debe ser un plan personalizado, acorde al requerimiento, y escoger proteínas de alto valor biológico para la persona. Las grasas también, otro macronutriente, van a corresponder entre un 20 a un 35% del valor calórico total, y aquí vamos a hacer un poco hincapié sobre todo a los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Al omega 6 y al omega 3, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema útero-placenta, para el desarrollo del sistema nervioso, para la retina del feto, e inclusive en el periodo de la lactancia también es muy importante considerar estos ácidos grasos esenciales. Bueno, en esta tablita quería representar un poco que los ácidos grasos pueden ser saturados, hay los insaturados, y que dentro de los insaturados tenemos pues los monoinsaturados, tenemos los poliinsaturados, que son los ácidos grasos de cadena larga, de cadena más larga, y dentro de este grupo pues tenemos el ácido linoleico, el ácido araquidónico, entre los más importantes, así como el ácido EPA, que es el epoxapentenoico, y el DHA, que es el docoxaesenoico. Estos los mencionamos porque justamente en el embarazo estos ácidos grasos esenciales son fundamentales, no hay que olvidarnos, para el desarrollo adecuado de la placenta, del feto, y en general que el resultado de la gestación sea bueno, ¿no? Se ha demostrado que estos ácidos grasos de cadena larga, especialmente los omega 3, ¿sí? El DHA, son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central y para la función visual. Y el requerimiento que se ha encontrado, de acuerdo a los estudios, es que durante la gestación y la lactancia deberían suministrarse 2.6 gramos de ácidos grasos omega 3 y 100 miligramos de DHA, del docoxaesenoico, para cubrir estas necesidades en el feto y, bueno, cuando ya la mujer da de lactar en el periodo de la lactancia igualmente, ¿no? Aquí el punto un poco que entra en controversia es, ok, ¿cómo cubro esa demanda? ¿Sí? Porque lo que se sugeriría es que la persona, la mujer, consuma al menos 8 onzas, ¿sí? Por semana de pescados ricos en omega 3, ¿sí? Para mujer embarazada o mujeres en periodo de lactancia, justamente para obtener ese beneficio en el desarrollo del bebé. Sin embargo, la preocupación muchas veces es que la contaminación con mercurio, ¿no? Ahí la propuesta es tratar de consumir pescados de aguas frías, ¿sí? Como por ejemplo el salmón, el atún, pescados también a veces, los pescados pequeños también pueden ser una buena fuente natural de DHA, ¿sí? Y consumiendo en esa cantidad indicada por semana es suficiente para cubrir esa demanda sin tener que exagerar o llegar a generar un exceso de mercurio en la dieta de la mujer embarazada, que también sería contraproducente, ¿no? Es más, dentro de los materiales me parece que también había una tabla con el contenido de mercurio de acuerdo al tipo de pescado, ¿no? Bueno, el ácido fólico es otro nutriente importante relacionado, ustedes saben que tiene que ver mucho cuando está en deficiencia con malformaciones congénitas como es la espina bífida, la anencefalia, tiene mucho que ver con los abortos espontáneos, con complicaciones como es el parto prematuro y con el bajo peso al momento de nacer, ¿no?
Por ello, es recomendable, pues, ustedes saben que en una mujer durante su edad reproductiva, su consumo, ¿no? Y sobre todo cuando ya conoce que está embarazada. Estos micronutrientes, estos ácidos fólicos, generalmente el ácido fólico lo vamos a encontrar, como vemos en esta tablita, en este grupo de alimentos, que serían los alimentos, por ejemplo, vemos aquí en la primera tabla, vegetales de hojas verdes, ¿no? El hígado también es una buena fuente de ácido fólico, ¿no? Si hablamos de vegetales, tenemos que los espárragos, la remolacha, la espinaca, la coliflor, ¿sí? Los granos son buena fuente de ácido fólico, del folato, asimismo la soya, el brócoli, los garbanzos, los frutos secos, ¿sí? También los jugos de naranja o de pomelo son buena fuente de folato y en menor proporción ya ciertos cereales como sería el pan, los salvados, los cárnicos, va a ser un poquito menor, ¿no? Entonces es importante estos vegetales incluirlos en la dieta, ¿no? La vitamina A, otra vitamina involucrada sobre todo en la diferenciación celular, en el desarrollo normal del feto. Normalmente esta vitamina A suele estar en cantidades adecuadas, por ello no es necesario suplementarla, así como el ácido fólico, porque hay que tener cuidado que un exceso de esta vitamina puede también generar efectos teratogénicos en el bebé, por eso no se aconseja darla en altas dosis o se evitan vitaminas que tengan, complejos multivitamínicos que tengan mucha dosis de esta vitamina, ¿no? Porque generalmente suele estar en niveles normales, adecuados en las mujeres, ¿no? La vitamina D, otro micronutriente, tiene que ver con el metabolismo del calcio y va a estar asociado cuando hay deficiencia en el embarazo con alteraciones obviamente en el metabolismo del calcio, puede haber hipocalcemia neonatal o tetáneas, puede haber hipoplasia infantil del esmalte dentario y en la madre generar osteomalacia cuando no se cubre esta vitamina D. Obviamente, si la mujer consume lácteos o fuentes de vitamina D, no habrá problema con esta vitamina, ¿no? El calcio es otro nutriente sumamente importante. Normalmente en el embarazo acumulamos calcio, aproximadamente 30 gramos, que van a servir en gran parte sobre todo para desarrollar el esqueleto del feto, ¿sí? Y otra parte de ese calcio que se acumula va a ser la reserva para el periodo de la lactancia. En promedio, ¿sí? Como hemos visto en las tablas anteriores, la recomendación puede ser aproximadamente 1.200 miligramos diarios de calcio al día, ¿no? Que representa un incremento entre 300 o 400 miligramos de calcio en la mujer del consumo normal en una mujer mayor a 25 años, ¿no? Cuando en la dieta nosotros detectamos que no se cubre ese requerimiento o la dieta es pobre, no hay alimentos ricos en este mineral, allí es importante recomendar un suplemento que por lo menos nos aporte la mitad de este requerimiento, es decir, 600 miligramos o 500 miligramos diarios de calcio, ¿no? Aquí también yo les había puesto las tablitas que ustedes encontraron en un material de lectura de diferentes grupos alimentarios y su aporte de calcio por cada 100 gramos de alimento consumido, ¿no? Entonces, obviamente los lácteos van a ser el grupo que más calcio nos va a aportar. Vemos que los quesos son una muy buena fuente de calcio en la dieta de una persona, pero también las leches en polvo, como son concentradas, también son una fuente importante de calcio. También los peces, el bacalao, sobre todo las sardinas, son buena fuente de calcio en la dieta de una persona. En cuanto a los cereales y legumbres, la soya, la harina de soya o la soya, también sería un buen aporte de calcio en la dieta. Y si vamos a la perspectiva de los vegetales, aquí por ejemplo la albahaca, claro, tendría que ser una cantidad que llegue a 100 gramos, ¿no? Lo cual a veces no se llega a consumir ciertos alimentos en gran volumen. Entonces, aunque tenga mucho aporte de calcio, a veces no se consume en esa cantidad, ¿no? El brócoli también es una fuente importante de calcio, la batata, la selga.
Y acá tenemos otros grupos de alimentos que también se los puede poner a consideración. Miren, por ejemplo, las semillas de sésamo, ¿sí? Las semillas de girasol, las almendras, las avellanas, son una buena fuente de grasas, serían grasas, pero también calcio, ¿no? Y los alimentos fortificados, ¿no? Bueno, ahora hablando de otro nutriente importantísimo, es el hierro. El hierro, ustedes saben que es, digamos, el nutriente más importante que se le da hincapié durante el embarazo, ¿no? Porque generalmente las mujeres cuando se embarazan suelen tener un poco disminuidos los depósitos. Recordemos que la mujer, por su periodo de los ciclos menstruales, está más expuesta siempre a tener deficiencia de hierro por esa pérdida sanguínea mensual que existe, ¿no? Entonces, en una mujer con niveles previos buenos de hierro, las reservas adecuadas pueden variar entre 30 y 60 miligramos diarios, ¿sí? Recordemos que gran parte del hierro no solamente es la que se necesita para una parte es para el bebé, pero también conlleva, creo que no puso la imagen donde se veían, en el material está, las reservas que se necesitan durante todo el embarazo, ¿no? Entonces, tanto para formar el feto, para la placenta, para el cordón umbilical, las pérdidas mismas basales, la expansión del volumen, el hierro va a ser muy importante. Ahora, desde el punto de vista nutricional alimentario, ¿qué es importante recordar para ustedes? El hierro existe en dos versiones, en dos maneras, el hierro o gemínico, ¿sí? Que se absorbe en una proporción más o menos constante entre el 10 y que puede llegar inclusive a absorberse hasta un 25%. Y que este hierro gemínico lo vamos a encontrar sobre todo en carnes de origen animal, en carnes rojas y sobre todo en las vísceras, ¿no? Ese es el tipo de hierro que más nos serviría incluirlo en la dieta de una mujer, sobre todo que tenga carencia de hierro o que tenga esta anemia que hemos mencionado fisiológica del embarazo, ¿no? Porque el requerimiento está alto en esta etapa. Pero también hay otro hierro, otra fuente de hierro, que es el hierro no gemínico. Este en cambio va a estar presente sobre todo en vegetales, en cereales, en legumbres, en frutas, también en la yema de los huevos, ¿sí? Pero su absorción es menor en comparación con el hierro gemínico, este solo se absorbe entre un 2 y un 5%. Entonces, de ahí que cuando queremos mejorar el aporte de hierro, es importante considerar qué fuentes de hierro le vamos a sugerir a la paciente consumir. Cuando esto no se puede dar, obviamente, o cuando ya hay una deficiencia importante, tendremos que darle una suplementación a la paciente, un suplemento vitamínico rico en hierro, ¿no? Aquí es importante recordar un poco los facilitadores de la absorción del hierro, uno de ellos es la vitamina C. Por eso aquí vamos a mencionar que si vamos a suplementar hierro, siempre debiese ser con una fruta o con un jugo, de algún elemento rico en vitamina C para que ese hierro se absorba, preferiblemente antes de las comidas o en espacios entre comidas para que haya una mayor absorción, separado de lácteos porque con el calcio interfiere en la absorción del hierro, asimismo con los citatos o con los taninos que pueden estar presentes, por ejemplo, en el café, en el té verde, en el té negro, ¿sí? En ciertos componentes de la dieta pueden inhibir la absorción del hierro. Ese es el dato allí importante recordar. Bien, vamos ahora a revisar algunos alimentos recomendados y sus nutrientes. Bueno, el calcio que les había mencionado era uno de los más importantes. Y bueno, en esta imagen, un poco para hacerlo más práctico, ¿cómo yo lograría cubrir esas 3 porciones de lácteos al día? ¿Sí? Si la paciente consume en el desayuno su taza de leche, su taza de 250 mililitros, si a media mañana se toma un vaso de yogur, o si consume 30 gramos, que sería una onza de queso, está ahí cubriendo sus 3 porciones de lácteos al día, inclusive puede llegar a ser una porción más en el tercer trimestre del embarazo, porque ahí el requerimiento es un poquito mayor. Entonces, considerar esto. Ahora, tal vez a veces hay intolerancia a los lácteos. Bueno, ahí también hay otras opciones, pueden ser las bebidas vegetales,
pero preferible, la opción sería alguna que esté fortificada con calcio, vitamina D de paso, o si no también lo que habíamos mencionado, los suplementos vitamínicos que van a aportar ese calcio extra que pudiese ser que la mujer no cubra porque algún grupo alimentario no le gusta o por algún aspecto relacionado a los hábitos alimentarios, a la cultura del paciente, ¿no? También tenemos el hierro. El hierro, entonces, como vemos en esta imagen, ¿sí? Lo podemos encontrar, bueno, si consume un cereal o una pasta, preferiblemente que sea fortificado, que sea en nuestro medio. Las leguminosas como las lentejas, los frijoles, van a ser otra fuente importantísima de hierro. La yema de huevo que habíamos mencionado, las espinacas, las acelgas, verduras de hojas verdes también pueden ser otra fuente importante, además de la carne, ¿no? O sea, en el caso de que no comas mucha carne, carnes rojas o vísceras, estas son otras fuentes importantes de hierro. Siempre recordando, por eso ahí dice un más, añadiéndolo a aquellos alimentos fuentes de vitamina C, que sería comerme, por ejemplo, junto con una naranja, con un vaso de jugo de naranja, de toronja, tomate, limón, brócoli, algo que siempre me ayude a mejorar esa absorción del hierro, ¿no? Ese es el punto clave allí. El ácido fólico, recordemos que está presente sobre todo en los vegetales de hojas verdes, ¿sí? En los jugos de naranja, en los granos, entonces ahí vemos una imagen de una espinaca, de fideos con lentejas, de un producto de panadería, pero fortificado, un jugo de naranja, ¿sí? Y bueno, si no se cubre esa demanda, pues está el suplemento, que también sería una forma de completar ese requerimiento de ácido fólico. Y bueno, en esta tablita, en realidad, que ya sería la última diapositiva, simplemente me pareció práctica colocarla porque están todos los grupos, la mayoría de los grupos de alimentos y su frecuencia de consumo. Y bueno, la última columna nos habla de cantidades promedio en porciones que la mujer debiese consumir, ¿no? Pero si se dan cuenta, en forma general, lácteos, verduras crudas o cocidas, frutas, los cárnicos que serían los pescados, los cereales, el pan como fuente de carbohidrato, como fuente energética, el aceite, inclusive hasta porción de azúcar y agua, todos los días se debiesen consumir. Lo que va a variar es la cantidad, porque ahí viene la parte del especialista en nutrición, del dietista, ¿no? Del nutricionista, del nutriólogo, que enfoque el requerimiento que esa persona necesita de acuerdo al trimestre del embarazo, de acuerdo a los hábitos alimentarios, un poco adaptar los menús, porque no siempre se consigue cubrir. Hay ciertas personas que tienen aversiones a ciertos alimentos o en el embarazo hay cosas que quieren comer más o quieren comer menos, ¿no? Los famosos antojos. Entonces, un poco es estructurar de esta manera las recomendaciones para una embarazada para cubrir o llegar a esa tabla que habíamos mencionado de los requerimientos nutricionales. Y bueno, esa era mi última diapositiva. Les agradezco mucho. ¿Tienen preguntas? Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Sí, tenemos una pregunta de la audiencia que nos dice, en una embarazada de gemelos con dislipidemia, ¿cuáles serían las necesidades requeridas de vitaminas y o alimentos? Ok, cuando una mujer está embarazada de gemelos no significa que debería comer el doble. O sea, exageradamente. Obviamente va a tener una ganancia mayor porque son dos productos, pero igual el requerimiento de ciertos micronutrientes debería en ese caso sí ser, además de una dieta equilibrada y balanceada, fortificada con alguna suplementación vitamínica extra para cubrir justamente esa demanda que va a estar un poquito mayor. En la tabla que hemos mostrado en realidad no está del embarazo gemelar, pero sí el requerimiento aumenta un poco más, se incrementa. Siguiente pregunta, dice, agradeciendo a la doctora por su ponencia, queríamos preguntar, en pacientes con anemia megaloblástica,
En cuanto a la suplementación de ácido fólico y la alimentación nutricional, ¿qué recomendaciones nos daría usted? Bueno, primero analizar en la dieta realmente si la persona, la mujer embarazada, está consumiendo los grupos alimentarios que hemos mencionado, que son ricos en ácido fólico, ¿no? Investigar primero, porque las deficiencias de ácido fólico, o sea, una anemia megaloblástica puede ser porque la ingesta es inadecuada, ¿sí? O sea, porque en la dieta no se consume la cantidad que sería consumir todos los días ensaladas, vegetales a diario, cereales fortificados, pero también otra causa puede ser que haya una mala absorción de este micronutriente. Pero en realidad hay que investigar. Si es que ya vemos que en la dieta esta persona consume todos los días una cantidad suficiente de verduras, pero a pesar de eso, en el examen de laboratorio donde medimos, vemos que el ácido fólico eritrocitario está disminuido, pues habrá que investigar la causa y bueno, el tratamiento será también suplementarlo con el multivitamínico de ácido fólico, ¿no? Pero investigar también el por qué, si es que en realidad es por déficit o porque no absorbe bien ese micronutriente. Bueno, también comentario de la audiencia que dice: felicitaciones, doctora Irene, excelente ponencia, muchas gracias. Una pregunta más tenemos, dice, usted mencionó que una paciente durante el primer trimestre debe subir de peso aproximadamente 300 gramos por semana. Ya. ¿Cuál sería la ganancia de peso en el segundo trimestre que sería esperado como normal? O sea, si revisamos la tablita, no sé si todavía pueden ver la presentación. Sí. Creo que esta tablita es la tablita base para no perderse, ¿no? Depende cómo empieza el embarazo, ¿no? Si empezó con normopeso, en el primer trimestre solo debiese ganar 1.6 kilos y luego 400 gramos semanales a partir del segundo trimestre. Entonces vamos a suponer que yo quiero saber en un mes cuánto debería ganar. Si son 400 gramos por semana, yo digo 400 por 4 semanas son 1.6 kilos cada mes. ¿Ya? Y así cada mes hasta llegar al tercer trimestre. Esa sería una forma rápida de calcular y poderle decir a la paciente cuánto debe ganar. Ahora dependerá si esta mujer empezó con un peso sano o si empezó con sobrepeso, porque ahí vemos que ya en sobrepeso, ahí sí son 300 gramos semanales. Y 500 sin cambio empezó con un bajo peso. Tenemos otra pregunta, dice: buenas noches, doctor Irene, por favor, cuando una paciente con hipotiroidismo, ¿qué alimentos debemos tener en cuenta a suprimir? Gracias. Bueno, en el hipotiroidismo en realidad lo que a veces genera interacción es los alimentos con el yodo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, puede haber, o sea, puede ser contraproducente consumir mucho alimento marino, mucha sal yodada, alimentos de vegetales como el brócoli, como la selga, esos pueden generar a veces interacción. Otra pregunta dice: ¿es importante hacer el examen de ferritina y cuánto sería el valor normal? Claro, cuando hacemos la evaluación de la mujer, a más del hemograma general, hay que también medir los índices eritrocitarios y ver lo que se llama el perfil del hierro. Y la ferritina, recordemos que nos mide las reservas de hierro. Normalmente este rango va entre 30 a 60. Entonces ya si ese valor está por debajo de 30, significa que esas reservas están bajísimas. Entonces, a veces las anemias ferropénicas, como tienen varios estadios clínicos, ya cuando la ferritina está súper baja es porque ya no es un estadio 1, sino ya es un estadio 3 y 4, donde la reserva está agotada. Entonces sí, deberíamos medir la ferritina y más o menos el rango, bueno, puede variar un poco de acuerdo al laboratorio, pero ese sería el rango, 30 a 60 más o menos. Otra pregunta dice: doctora, ¿los carbohidratos deben disminuir si hay anemia y consumir frutas y verduras? Los carbohidratos no tienen por qué disminuir en una dieta de una paciente embarazada saludable, ¿sí? Recordemos que en los carbohidratos hay los complejos y los simples.
Inclusive el simple, que es el azúcar, se podía incluir en una mínima cantidad en la dieta, salvo que esta paciente tenga un problema de prediabetes, tenga un sobrepeso, una obesidad, una hiperglicemia. Ahí habría que tener más cuidado con los carbohidratos y tal vez una opción sería utilizar un edulcorante natural o artificial, pero los carbohidratos no los debemos suprimir porque son parte de la fuente energética que esa mujer necesita junto con proteínas y grasas. Otra pregunta dice, en base a los conocimientos de la importante participación del sistema digestivo en la inmunidad, ¿considera usted importante aporte de restauradores de flora? Sí, sí, porque muchas veces esa flora bacteriana puede estar alterada y eso sabemos que en el momento del parto, si es parto natural, el niño adquiere esa flora de la madre. Entonces eso parte para el proceso de que a futuro ese niño con qué flora nace. Ajá. En cambio, cuando los niños nacen con no logran adquirir esa flora propia de la madre. Entonces sí considero que los probióticos sería una muy buena opción. Muchas gracias. Pregunta, felicitaciones por la conferencia. En pacientes que tienen hiperemesis en el primer trimestre, ¿cuál sería el mejor suplemento alimenticio? Bueno, debería ser un suplemento que aporte proteína, carbohidrato y grasa, ¿no? No puede ser una marca comercial, pero debería ser un suplemento que aporte todo para cubrir esa demanda energética que va a estar disminuida justamente por los vómitos, ¿no? Muchas veces se ha mencionado que el complejo B puede servir para disminuir un poco esta hiperemesis, pero también es importante considerar qué aspectos generan más o estimulan más la hiperemesis. Pero obviamente si está la mujer con mucho náusea y vómito y no está ganando el peso como debiese ser, hay que suplementar a la paciente con una fórmula completa para embarazada que hay en el mercado. Siguiente pregunta dice, ¿cómo sería la suplementación con calcio en pacientes con riesgo de preeclampsia que a su vez tengan déficit en la ingesta de calcio? Obviamente, el requerimiento ya no podría ser tan alto, pero tal vez darle lo mínimo basal que serían 600 a 700 miligramos de calcio para no llegar a un valor tan alto como son los 1200 en forma de suplemento. Gracias, doctora. Pregunta, ¿en mujeres debo considerar aumentar la dosis del ácido fólico? O sea, en cualquier mujer embarazada, obviamente, lo ideal sería evaluar a la persona cuando llega y sabemos que está embarazada y hacerle un monitoreo, no solamente el hemograma, sino también nutricional, que es lo que yo hago en mi consulta. Entonces yo les mido el ácido fólico. Si los rangos de ácido fólico están dentro de los parámetros normales, y yo analizo en la anamnesis alimentaria y veo que esta persona come suficientes frutas, come vegetales todos los días, en realidad yo no necesito darle ácido fólico. Pero si veo que es una paciente que en su examen tal vez el rango está un poco disminuido de ácido fólico y no consume a diario, no tiene el hábito de comer todos los días su porción de ensalada o no come a diario, no come todos los días, yo de ley tengo que mandarle a tomar suplemento de ácido fólico. Gracias, doctora. Siguiente pregunta dice, gracias por su ponencia excelente. ¿Qué nos recomienda, doctora, en caso de hiperemesis gravídica y no hemos logrado la ganancia adecuada de peso? Bueno, si ya está muy afectada la paciente, obviamente habrá que hidratarla y tratar con alguna medicación, ¿no? Pero tiene que ver mucho con los estímulos olfatorios, tiene que ver con la parte un poco, a veces, emocional, ¿no? Pero de ley que si no cubre esa demanda, es necesario darle el suplemento, porque si no, en esa primera parte
no va a ganar esa cantidad de peso que requiere y lo que vamos a provocar es generar un periodo de deficiencia, que eso a la larga también va a afectar en el bebé, porque es como que en ese periodo la mujer se está acostumbrando a consumir o a hacer una dieta muy pobre en calorías. Entonces, sí es necesario suplementar. Tal vez lo que podría servir un poco es fraccionar la dieta en pequeños volúmenes, utilizar alimentos que no estimulen más las sensaciones olfatorias, si hay adversión a algún olor o alimento, evitarlo para contrarrestar ese efecto que generalmente ya a partir del segundo mes o tercer mes ya desaparece. Gracias, doctora. Pregunta, si la ferritina está por debajo de 30, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Bueno, obviamente habría que suplementar con hierro en tabletas o en jarabe, pero hay que investigar también ahí la causa de esa anemia, ¿no? Si es por embarazo o también muchas veces, recordemos que la mujer tiene antecedentes que antes del embarazo ya tenía problemas de anemias. También parte del tratamiento podría ser, a más de la suplementación vitamínica con hierro oral, bebible, si la anemia es muy acentuada, pues también se podría utilizar suplementación por vía intravenosa o intramuscular. Dice, pregunta, ¿cómo recomienda sustituir la necesidad proteica en mujeres embarazadas veganas o vegetarianas? Bueno, obviamente ese es un estilo de vida y hay muchas fuentes dentro de los alimentos vegetales que pueden cubrir esa demanda a pesar de que una persona sea vegana. Y esto incluye, por ejemplo, en la dieta consumir lo que sería el grupo de las leguminosas, ¿sí? Los granos. Todos los granos son alimentos de proteína vegetal. Los frutos secos son otra fuente importante de proteína y aparte grasa, pero también tienen proteína. De esa manera, los cereales también sería otra manera, se llega a cubrir a pesar de que la persona tenga este estilo de vida, puede una mujer tener un embarazo normal sin afectarse el crecimiento y el desarrollo del bebé. Sí se puede. Eso sí, con una dirección y un control de alguien que sepa, para que le pueda guiar cómo distribuir estos grupos alimentarios a lo largo del día en lugar de las carnes que no consumiría esta persona. Otra pregunta dice, buenas noches, excelente ponencia. En caso de restricción del crecimiento intrauterino con ganancia de peso materno adecuada, ¿qué recomendaciones se podrían indicar a la madre? En caso de restricción del crecimiento. El crecimiento intrauterino con ganancia materna adecuada, ganancia de peso materna adecuada. Bueno, ahí es importante el hierro, ¿no? El hierro para evitar porque no entiendo bien la pregunta, no sé si es, o sea, una persona que gana peso normal, pero tiene que restringir el crecimiento del bebé. No, es una persona que gana con ganancia adecuada de peso, pero ¿Ya? tiene un retardo de crecimiento intrauterino. Ah, ya, claro. Bueno, ahí puede ser deficiencia sobre todo de hierro, hay que investigar el hierro y estos otros nutrientes que hemos mencionado, el zinc, hemos mencionado también el ácido fólico, ¿no? Probablemente tenga que ver con alguna deficiencia previa al embarazo y eso hay que investigarlo a través de un examen de laboratorio para reponer. Si con la dieta no es suficiente, cuando ya hay una deficiencia establecida, en realidad ahí debemos utilizar suplementación vitamínica. No vamos a esperar que con dieta solamente eso mejore. Ahí tenemos ya que actuar y mandar a tomar tabletas, jarabe o inyección, dependiendo qué deficiencia hayamos encontrado. No le escucho, doctor. Una pregunta más. Ante Okay. la falta de hierro, se usa hierro intravenoso. ¿Se usa vitamina C en conjunto con la misma vía? ¿Cómo se lo realiza?
Bueno, se puede mezclar, pues no se coloca, por ejemplo, uno hace el cálculo de cuánto tiene de déficit de hemoglobina y ahí uno calcula cuántos miligramos de hierro requiere, cuántas ampollas va a requerir. Y normalmente pues lo que uno hace es que en una solución salina al 0,9% diluye una o dos ampollas de hierro y se puede también añadir ahí una ampolla de vitamina C y se pasa un goteo lento para que pasen 1 o 2 horas si es por vía intravenosa. Y esa sería la manera, calculando si necesita, por ejemplo, 6 ampollas en total, se le manda a poner 2 cada semana o cada 2 semanas hasta volver a hacer un nuevo hemograma de control. Muchas gracias, doctora. Bueno, en honor al tiempo, las preguntas que están pendientes serán contestadas por vía correo electrónico. Queremos agradecer a la doctora Irene Alvarado por su excelente ponencia y también Muchas a la gracias. audiencia por la participación. Muchas gracias a todos.